orientándolos a buscarte a ti, a glorificarte y vivir rendidos como el Rey que tú eres, Señor. Gracias en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hoy vamos a seguir en nuestro proyecto de estudiar Isaías. Y hoy vamos a estudiar Isaías capítulo 11. Para hablar de Isaías capítulo 11 es fundamental tener claro el contexto donde está Isaías capítulo 11. Imagínense que donde está hablando Isaías en ese momento, había acabado de pasar una guerra. ¿Una guerra entre quién? Entre los dos países, ¿cierto? Entre Damasco y los samaritanos, contra Jerusalén. Pero vamos a pensarlo de otra manera. Esos fueron los países allá, pero vamos a traer un poquito aquí qué fue lo que pasó. Era algo así, como digamos, de Bogotá hacia arriba estuvieran aliados con Venezuela, y de Bogotá hacia abajo estuvieran solos. Nosotros vamos a ser independientes. Entonces Venezuela y el norte de Colombia dicen, no, si queremos luchar fuertemente para vencer a Chile, tenemos que ganarnos todo Colombia, todo Venezuela, para así juntar fuerzas y poder ir a pelear contra Chile. Resulta que los del sur dijeron, no, nosotros no lo vamos a hacer. Resulta que los del sur, un rey que se llamó Acaz, miren lo que decidió hacer. Estas guerras son muy interesantes porque en Reyes están descritas estas guerras. Imagínense en 2 Reyes 16:7, miren lo que hizo Acaz. Acaz envió entonces mensajeros a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, con este mensaje: ya que soy tu servidor y vasallo, ven y líbrame del poder del rey de Siria y del rey de Israel, que se han puesto en mi contra. Entonces imagínense que entonces, como si los del sur de Colombia le mandaron una carta a los de Chile, decirle, venga, miren, nos quieren matar y están luchando contra nosotros. ¿Saben qué? Yo soy su vasallo, yo me voy para su lado, yo estoy con ustedes. Para Isaías eso fue tenaz, y aún para Dios. ¿Por qué? Porque imagínense que capítulos atrás ya les había dicho, miren, no, por favor, no se junte con los demás, espere tranquilo, espere, que yo le voy a mandar a alguien, le voy a mandar al Emmanuel, el Dios con nosotros. Yo les voy a mostrar de que Dios está con ustedes. Pero aún así acá digo, no, esta gente me va a matar, la tengo aquí en el cuello. No, yo no voy a confiar en el Señor. Y dejó de confiar en el Señor y dijo, yo voy a pedir ayuda. Y se alió con el enemigo. Isaías, cansado de eso, dijo, voy a colocar. Con Dios por medio de Isaías empezó a describir un rey ideal. ¿Cuál sería el rey ideal? Un rey que no iba a ser igual, ni como los del norte, ni como los del sur, como ninguno otro. Y ahí es donde se marca todo el contexto de Isaías 11, porque entonces Isaías está diciendo, bueno, va a nacer alguien, va a venir alguien, un rey. ¿Cuál rey? Vamos a leer Isaías 11. Isaías 11. Dice así: del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor. No juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos, y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será el cinto de sus lomos, y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Entonces aquí podemos ver características muy claras de este rey. Número 1, en el versículo 1 dice que viene del tronco, ¿cierto? O viene de la simiente de Isaí. ¿Quién era Isaí? Isaí era el padre de David.
David, para el pueblo de Israel, le llaman el rey paradigmático, el ejemplo del rey. ¿Cómo tendría que ser un rey? Como David. ¿De a dónde más podía nacer alguien que iba a liberar al pueblo si no era de David? De esa simiente. Entonces ahí hay una característica que le da mucha importancia a este rey. ¿Cuál? Viene de la simiente de David, viene el descendiente de David. 2. En el versículo 2 dice: el Espíritu del Señor reposará sobre él. Imagínense que eso era muy importante dentro de los reyes. En 1 Samuel 16:13 dice que el Espíritu empezó a actuar cuando Samuel ungió a David. En ese momento el Espíritu bajó sobre David y permaneció en David. Resulta que si ustedes leen un libro que se llama Los Jueces fue un grupo de personas que estaban liberando al pueblo, y ahí muestra muy claro cómo el Espíritu de Dios venía, liberaba y se volvía a ir. Entonces el Espíritu de Dios era la fuerza liberadora del pueblo. En este momento dice, ese Espíritu va a permanecer en este rey. Va a venir, claro, el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento no se presenta como en el Nuevo Testamento, pero básicamente el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era una fuerza liberadora, iba a permanecer en este rey. 3. En el versículo 2 también dice: espíritu de sabiduría y de entendimiento. Estas eran las características de un rey. ¿Por qué un rey? Porque un rey necesitaba ser sabio. ¿Sabio para qué? Para pelear. Poder para pelear. Ustedes han visto en las películas cómo los reyes son los que animan al pueblo, y cuando matan al rey todo se dispersa. Así pasaba. Entonces el rey necesitaba tener el poder y el entendimiento para ir a luchar. Entonces este rey que iba a levantarse tenía el poder para liberar a su pueblo, el poder para luchar. 4. Dice: conocimiento y temor de Dios. Claro, conocimiento y temor del Señor. Un rey necesitaba ser piadoso. ¿Por qué piadoso? Porque para ese momento histórico el rey era la representación de Dios en la tierra. Entonces el rey hablaba de parte de Dios. Por eso los profetas a quienes hablaban en ocasiones, al rey, porque el rey era el que hablaba de parte de Dios. Entonces necesitaba ser piadoso. 5. Los versículos 3 al 5 dice: él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos, y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será el cinto de sus lomos, y la fidelidad el ceñidor de la cintura. Claro, ¿quién impartía la justicia dentro de un pueblo? El rey. Por ustedes han escuchado cuando dicen, fue una decisión salomónica. Bueno, porque en la Biblia aparece un momento crucial donde Salomón tuvo que hacer justicia. Entonces ese rey tenía que ser justo. Claro, imagínense, Isaías no necesariamente le habla al pueblo. Es más, algunos estudiosos han pensado de que Isaías era un profeta oficial del reino. Él le predicaba, le hablaba a los reyes y les dice: ¿sabe qué? Por su maldad Dios va a colocar otro rey y va a tener estas y estas y estas características. Además, este rey va a cumplir algo muy importante. Versículo 6: el lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, y juntos saldrán el ternero y el cachorro del león, y un niño pequeño los guiará. La vaca pastará con la osa, sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja con el buey. Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra, y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora. No hará ningún daño ni estrago en todo mi monte santo, porque rebosará la tierra con el conocimiento del Señor, como rebosa el mar con las aguas. En aquel día se alzará la raíz de Isaí, como estandarte de los pueblos. Hacia él correrán las naciones, y glorioso será el lugar donde repose.
En aquel día el Señor volverá a extender su mano para recuperar al remanente de su pueblo, a los que hayan quedado en Asiria, en Egipto, en Patros y en Cus, en Elán, Sinar, Hamat y en las regiones más remotas. Izará una bandera para las naciones, reunirá a los desterrados de Israel y de los 4 puntos cardinales juntará al pueblo esparcido de Judá. Desaparecerán los celos de Efraín, los opresores de Judá serán aniquilados. Efraín no tendrá más celos de Judá, ni oprimirá Judá a Efraín. Juntos se lanzarán hacia el oeste, contra la ladera de los filisteos. Juntos sacarán a los pueblos del este, dejarán sentir su poder sobre Edom y Moab, y se les someterán los amonitas. Secará el Señor el golfo del mar de Egipto, pasará su mano sobre el río Éufrates, y lanzará un viento ardiente. Lo dividirá en 7 arroyos, para que los puedan cruzar en sandalias. Para el remanente de su pueblo, para los que hayan quedado de Asiria, habrá un camino, como hubo para Israel cuando salió de Egipto. Y al final de cuentas, este rey va a traer la paz. En Oseas 2, 18 al 23, habla sobre algo muy parecido. Habla como los animales, ¿cierto? Esto es un lenguaje metafórico. Claro, porque a veces se va al otro extremo a pensar, no, entonces el león va, no, pues es un lenguaje metafórico en el sentido de decir, va a haber paz. Este rey va a traer paz entre las personas, va a traer paz entre las naciones. Pero ¿saben qué es lo más interesante? Pero también esta paz va a traer a los pueblos. Cuando dicen no habrá más celos, convivirán como hermanos. ¿Se acuerdan toda esa guerra que les estuve contando? Él les está diciendo, ¿saben qué? Va a llegar el momento en el que ustedes no van a tener que estar peleando más con sus hermanos. No van a tener que estar peleando más con sus hermanos colombianos. Ustedes van a convivir juntos, no van a haber celos, van a estar unidos. Y para terminar, dice algo que a mí me pareció muy especial. Cuando ustedes lean en el Antiguo Testamento cosas como estas, son cosas muy profundas. En el 16, para el remanente de su pueblo, para los que haya quedado de Asiria, habrá un camino, como lo hubo para Israel cuando salió de Egipto. Para el pueblo de Israel, recordar ese momento, cuando Dios los sacó de Egipto, los llevó 40 años en el desierto y les dio la tierra prometida, es la salvación del pueblo. Dios estaba con ellos. Dios le dice, ¿sabe qué? Y cuando este rey venga, ustedes van a estar conmigo, yo voy a ser su Dios. Yo los voy a salvar, voy a vivir con ustedes. ¿Cierto? Con el tiempo, estas características que se ven aquí descritas, se le aplicaron a una persona. Y esa persona fue el Mesías. El Mesías es alguien cuando se le coloca la esperanza en una sola persona. Y esa persona va a ser el Salvador. Amén. ¿Y sabían que esta idea de Mesías alguien la ha interpretado muy bien? Y es Hollywood. Hollywood ha tomado esta idea de Mesías y la ha aplicado en cantidad de películas. Varias. Estos días leía un dibujo de Franco, el robot de hierro, ¿cómo se dice? El hombre de hierro. El gigante de hierro muere por su pueblo, ¿cierto? A los que les gusta más para este lado, en Endgame, al final de cuentas, Iron Man, el más déspota de todo, la rica de todos, terminó muriendo por todo su pueblo. Esta idea de Salvador, hay muchos, no, yo me sacrificio, sí, esto se dio. Y ¿saben? Y el pueblo de Israel ha estado esperando por mucho tiempo. Hasta adivine quién llegó. Hasta cuando llegó Jesús. Acompáñenme a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 26. ¿Listos? Miren lo que dice. Lucas capítulo 1, versículo 26.
A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven, virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José. Miren esto, aquí es donde toma importancia estas cosas. Descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante esas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será el gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Esa promesa que había acá en Isaías 11 se empieza a tomar sentido en estos momentos, cuando llega Jesús. Ese rey paradigmático que estaban esperando, que iba a salvar al pueblo, ese era Jesús. Ahí mismo en el Lucas 2:1. En aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban a todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta y, mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. ¿Ustedes han visto en las películas cuando mandan el censo y que van a matar a los niños? ¿Ustedes saben por qué los iban a matar? Porque iban a ser el rey. Y para el imperio romano, ellos eran súper celosos. Imagínense que ¿saben qué hacían los emperadores? Mataban a su mamá, mataban a sus hermanos, mataban a todo el que iba a ser un peligro para que le quitaran el imperio. Eso era una cosa loquísima. Y entonces llegaron y dijeron: oiga, nos van a hacer el rey de los judíos. Ese rey que estaban esperando van a ser. Y ellos sabían que estaban bien problemados con el pueblo de Israel, pero bien problemados, porque Alejandro Magno, cuando fue conquistando, imagínense que si ustedes ven en la Biblia, el cerdo es un animal impuro, y estos locos sacrificaron un cerdo en el altar del Señor. Y ahí se viene la revuelta de los macabeos, y entonces el pueblo estaba agitado y dijo: estos muchachos me hacen algo y yo también. Y viene el rey. A mí me gustó aún más si leen los primeros capítulos de Mateo, me parecieron muy importantes, sino que Lucas es más para nosotros, para los pueblos gentiles. Mateo habla sobre, ¿sabe qué? Van a ser el rey está llegando, el rey que estamos prometiendo, él está llegando. Dice que, ¿y por qué al final de cuentas, cuando a Jesús lo matan, cuál fue la inscripción que le colocaron arriba de la cruz? El rey de los judíos. Dice: este es Jesús, el rey de los judíos. Mateo 27:36. Claro, él era el rey prometido. El problema fue que los judíos lo esperaban. Es más, pero lo esperan todavía. Nosotros una vez tuvimos una entrevista con judíos y ellos dicen: no, nosotros estamos en el año como 5000, yo no sé cuánto, y nosotros estamos esperando que llegue este Mesías. Y lo esperan, pero también en ese momento lo esperaban. ¿Pero qué? ¿Qué pasó? ¿A causa de qué? ¿Por qué no lo siguieron? Y número 1, los judíos esperaban un rey terrenal. Ellos esperaban un rey que los liberara. Pero Jesús se propone como un rey espiritual. Juan capítulo 18. Versículo 36. ¿Estamos ahí? Miren lo que dice Jesús.
Jesús estaba hablando con Pilatos. Imagínense que precisamente estaba hablando con Pilatos discutiendo este asunto, que si él era el rey de los judíos, y la respuesta que le dice Jesús es la siguiente: mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Entonces el rey, que había hablado Isaías, ¿cierto?, que se iba a proponer, vino a la tierra, pero dijo: pero mi reinado no va a ser aquí terrenal, mi reinado va a ser espiritual. Y aún Jesús lo lleva más allá y dice: ¿saben qué? Mi reinado va a ser personal, en la vida de cada cual. Lucas capítulo 6, Lucas 6:46. Miren lo que dice: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca, de manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear, porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica se parece a un hombre que construyó una casa sobre la tierra y sin cimiento. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Aquí esta escritura hay algo muy especial cuando dice: ustedes, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Cuando uno ve esta palabra en los textos originales, imagínense que esta palabra es la misma palabra que se le designa al emperador, al Kyrios, al Señor. Y le dicen: ustedes, ¿por qué me dicen que yo soy su rey y su emperador? ¿Por qué dicen que yo mando en sus vidas, pero ustedes no hacen lo que les digo? ¿Ven? El rey venía a reinar espiritualmente, pero también a reinar en la vida de cada uno. Es como dijo: es el que escucha sus palabras, pero las escucha y no las pone en práctica. Es como quien dice: no sirve de nada. Tal vez poniéndolo en palabras de hoy podríamos decir: es como aquel que viene a la iglesia, escucha los sermones cada domingo, pero no los pone en práctica. De nada sirve reconocer a Jesús como un Señor, como un Rey, y no hacemos lo que Él dice, no hacemos lo que Él piensa. ¿Saben? Como pueblo cristiano creemos en el señorío de Jesús y creemos fielmente de que ese Rey que propuso Isaías 11 es Jesús. Pero esa confesión que nosotros hacemos, porque cada uno cuando nos bautizamos hacemos esa confesión, ¿se acuerdan? Acuérdense de lo que decimos. ¿Cuál es su buena confesión? Que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Si lo hemos hecho mecánicamente y lo hemos repetido por repetir, no hemos entendido la profundidad que trae esto. Oigan, es que el Señor, ¿cuál es su buena confesión? Usted que está confesando en este momento que Jesús es el Señor y mi Salvador. ¿Sabe qué está diciendo? Que Jesús, a partir de este momento, es el que va a empezar a reinar mi vida, mis pensamientos, mis acciones, todo lo que yo soy, se va a empezar a configurar de acuerdo al Rey, de acuerdo a Jesús. Mi tiempo, mi dinero, mi carácter, mis relaciones, todo necesita estar sometido al reinado de Jesús en la vida. Porque ese rey que propuso Isaías se cumplió en Jesús. Pero Jesús dijo: claro, este reinado mío no es terrenal, es espiritual y aún es personal, en la vida de cada cual. El ánimo de este sermón es que si eres un cristiano, reconoces a Jesús como el rey espiritual, debe tener claro que toda tu vida necesita configurarse en torno a Él. Y es un buen momento para pensar en qué cosas Jesús no es el Señor de mi vida. Pensar en qué aspectos de mi existencia Jesús no ha venido a ser ese rey que se propone. Tal vez en mis finanzas. Tal vez yo no sé el que manda mis finanzas. Tal vez manda mis emociones, mis necesidades. Pero el último que manda mis finanzas es Dios. Aún mis relaciones con no cristianos.
Es interesantísimo ver cómo en muchas ocasiones nuestras relaciones con no cristianos es más fácil que nosotros nos acomodemos a ellos que ellos se acomoden a nosotros. Es más fácil que nuestras relaciones se configuren como lo dice el mundo que como lo dice Jesús. Entonces ahí es donde nos preguntamos, ¿es Jesús el Señor de mis relaciones? ¿Es el Señor de mi trabajo? Y algo que me ha cuestionado profundamente es, ¿aún es el Señor de mi matrimonio? Él es el que está diciendo constantemente hacia dónde nos vamos a dirigir. Y mi casa y yo serviremos al Señor. Ah, sí, mi casa y yo serviremos al Señor. Miren lo que está diciendo con eso, porque nos hemos vuelto palabras muy comunes. Mi casa y yo serviremos al Señor. Ah, mi casa y yo nos sometemos al reinado de Jesús, es lo que estamos diciendo. Ajá. Él es el que reina y es el que dice para dónde vamos. Es necesario que empecemos a ser congruentes con lo que profesamos. El problema de los judíos es que quisieron acomodar a Jesús a su manera, como ellos pensaron. Y eso no les permitió escuchar lo que Dios decía en su voluntad. Ellos lo estaban esperando, a ese rey que los iba a liberar, pero su necedad no los dejaba escuchar. Tal vez muchos de los que estamos acá hemos venido por mucho tiempo a la iglesia y hemos escuchado y entendemos que aún Jesús debe ser el Señor de nuestra vida, pero tal vez la necedad de nuestro corazón no nos ha dejado escuchar que si tú estás hoy aquí es porque Jesús debe reinar en tu vida, que Él necesita ser lo más importante en todo lo que somos. Pero nuestra necedad en ocasiones no nos deja escuchar. Número 2, los judíos esperaban guerra contra el enemigo, pero Jesús trae paz entre los seres humanos. Esto es algo muy retante, porque en la medida en que yo reconozco a Jesús como mi Rey, como mi Señor, mis relaciones con otros necesitan cambiar. Mi relación con mi familia, mi relación con mis compañeros, mi relación con los hermanos necesita cambiar. La marca que Jesús hace al pasar por nuestra existencia necesita verse reflejada. Y una parte de ella es con nuestras relaciones. ¿Se acuerdan que Isaías dijo, este rey va a hacer que el león paste con el cabrito, o algo así decía, con el ciervo? ¿Qué estaba diciendo? El león, miren que coloca una figura muy importante, el león paste con el ciervo. ¿Qué está diciendo? Porque los animales tienen que actúan cuando tienen hambre, pero si están comiendo, ¿qué quiere decir? Que los dos tenían hambre, pero aún él dice, ¿sabe qué? Esto va a generar paz. Y fue lo que hizo Jesús. Mateo capítulo 5. $5:43. Mire lo que dice. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justo e injusto. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Y esto que Jesús predica acá entra en congruencia con lo que estaba diciendo en Isaías capítulo 11, cuando dice, el león y el ciervo van a pasar juntos, van a convivir. Lo que está diciendo, bueno, qué interesante hay que ustedes vivan conmigo, que crean en mí, pero ustedes sigan teniendo enemigos.
que ustedes sigan teniendo rencor en sus corazones. Y la idea de estas escrituras es cambiar la forma en como yo empiezo a ver al otro. El otro, mi perspectiva del otro necesita ser cambiada y no necesita verla como enemigo. Aún personas que no son cristianas han aplicado esta escritura de una manera increíble. Y entre ellos está la historia de Nelson Mandela. Imaginen que Nelson Mandela fue un hombre que vivió por allá en África. El gobierno lo mete a la cárcel por ir en contra de sus pensamientos y está mucho tiempo en la cárcel. Él sale y se monta como presidente. Y cuando se monta como presidente le dice, bueno, y tenemos toda esta gente que viene del gobierno anterior, ¿qué hacemos? ¿Los sacamos? Dijo, no los vamos a sacar, vamos a dejar la mitad, yo voy a colocar la mitad, porque ellos de algún modo necesitan aprender y necesitamos caminar. Esto es algo increíble porque lo que hizo fue configurar su forma de ver al otro y dijo, al otro no lo tengo que ver como enemigo. Ay, ¿eso quiere decir que no hay diferencias? Sí, pueden haber diferencias. ¿Y entre hermanos hay problemas? Sí, hay problemas. Oiga, y es más, dicen que hay teóricos de la paz que hablan sobre que el conflicto es inherente al ser humano. Donde haya dos personas, hay conflicto. Normal. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es cómo lo vamos a tratar. Jesús lo que le está diciendo acá, está poniendo como presupuesto que usted tiene enemigos. ¿Qué le dice? Pero oren por el que le hace mal. Amén. Y como hermanos, necesitamos aprender a llevar nuestras relaciones. Entonces, si soy un cristiano, mira, tengo que dejar montar, no necesariamente. Pero tu carácter, que Jesús reine en tu vida, necesita ser el reflejo en tus relaciones. ¿Cómo te relacionas con el otro? ¿Cómo te relacionas con los hermanos? El punto es que como hermanos, en muchas ocasiones nos damos permiso de sobrebajear al otro. No, es que este no es, no, entonces no, yo no me junto con este. Actuar de malas intenciones, alegrarnos del mal del otro. Este hermano no me cae bien, entonces yo no estoy con él, no me lo soporto, yo no puedo soportar a este hermano. Entonces, ¿saben? Y en muchas ocasiones esto, además de practicarlo en la iglesia, lo practican afuera, lo practican en sus trabajos, lo practican con sus relaciones. ¿Y sabe qué dice la gente? Por personas como esas, yo no quiero ser un cristiano. Porque confiesan seguir a Jesús, confiesan decir que Jesús es el rey de su vida, pero sus relaciones, su mal genio, su esperancia, su carácter, al final de cuentas, está tan mal. Y entonces ahí es donde yo me pregunto es, ¿Jesús es el rey que hemos estado esperando? En tu vida, ¿Jesús es el rey que habla Isaías capítulo 11? ¿O has hecho como los judíos que aunque lo esperaban, no lo siguieron, sino que al contrario, lo mataron? Porque sus ideas eran muy retantes para ellos. Para ellos, y judíos se dieron cuenta. Por ejemplo, Nicodemo fue alguien que reconoció, y Nicodemo era un sacerdote, era alguien que podía haber hecho algo por Jesús, y lo reconoció, pero aún así dijeron, no, hay que matarlo. Este hombre dijo la verdad, no, hay que matarlo. El problema es que hoy día vivimos en el país del Sagrado Corazón, vivimos con muchas ideas, vivimos en el país donde somos religiosos, aún nacemos católicos, vivimos con la religión en nuestro corazón, pero aún así no seguimos a Jesús de corazón. Nos hemos metido muchas ideas de qué es ser un cristiano. Nos hemos metido ideas de que venir a la iglesia, vestirnos de cierta manera, o leer la Biblia, o tener cierto lenguaje es ser un cristiano. Pero ser un cristiano es
que Jesús sea el rey de tu vida. Eso es ser un cristiano, que Jesús venga a reinar en todos los aspectos de mi vida y que mis relaciones se vean permeadas por eso. Los judíos, número 3, los judíos esperaban salvación terrenal y Jesús trajo una salvación eterna. Juan capítulo 11. Juan 11:25. Entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Jesús te declara a alguien que había acabado de perder a su hermano, a Lázaro. En este caso fue a Marta. Le dice: todo el que cree en mí tendrá vida eterna. Y Marta, mire lo que le dice Marta en el 27. Sí, mire la palabra que utiliza aquí: Señor, yo creo que tú eres ¿quién? El Cristo. Tú eres el que debía venir. Tú eres el esperado. Tú eres la salvación, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Así como Dios salvó al pueblo de Israel de Egipto, y para ellos fue la salvación, en Jesús, como el cumplimiento de esa promesa, experimentamos la salvación eterna. Con Él experimentamos el poder pensar siquiera que podemos vivir una eternidad al lado de Él. Es incierto. Mucha gente dice: no, pero yo no creo, ¿será que sí? Yo sí confío fielmente de que Jesús, cumpliendo la promesa de Isaías 11, viene a salvar este mundo. Pero no necesariamente lo va a salvar colocando gobernantes o... Para mí es claro que Jesús va a salvar y quiere salvar tu vida, tu entorno, lo que tú eres. Lo que Jesús quiere es que tú te salves y disfrutes una eternidad a su lado. Hoy quiero invitarles a ti que no te has vuelto al Señor de corazón. Reconócelo como el Rey que habló Isaías. Deja que sea Él quien gobierne tu vida. Deja que sea Él quien sane las heridas que tienes en tu corazón y puedas perdonar a otro. Que sea Él el que te dé la paz y la tranquilidad para que dejes ver al otro como enemigo, que no me lo soporto, y sea Él el que realmente te diga: puedo amar al otro. Puedo amar al otro a pesar de que me ha hecho daño. Puedo amar al otro aunque no esté de acuerdo. Puedo convivir con el otro. Y deja que sea Él quien salve tu vida. Deja que sea Jesús. Yo sé que si hoy estás aquí es porque hay algo de incertidumbre, hay algo de duda en tu corazón, hay algo que quieres conocer. Bueno, es una buena oportunidad para que te des el tiempo para conocer a Dios y puedas salvar tu vida. A los que ya nos llamamos cristianos, piensa en qué cosas Jesús no reina en tu vida y arrepiéntete y configura tu existencia en pos de ese rey. Piensa en cómo tus relaciones son con otros, cómo son tus relaciones con las personas que te rodean. Y por último, piensa que si vives en pos de disfrutar esa salvación al lado de Él, piensa si en realidad todo lo que tú haces, todo lo que tú vives, todo lo que haces es en pos de gozar una eternidad al lado de nuestro Dios. Amén. Muchas gracias. Ya, Carlos.